Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Hoy vengo a compartir con todos vosotros una estrategia que me han compartido el día de ayer y yo la quiero compartir con todos vosotros. Estamos en el exchange de BingX, ya sabéis que aquí es donde operamos y por otro lado tenemos la pestaña de TradingView aquí también abierta. Digo esto porque muchas veces hay cierta confusión. Nosotros operamos en BingX pero analizamos en TradingView. TradingView en sí no es una plataforma para operar, sino una plataforma de análisis. Y por otro lado, BingX es el exchange donde hacemos las operaciones. Bien, vamos a ir directamente a TradingView, vamos a ver la pestaña de indicadores y aquí tenemos todo lo que necesitamos. Podéis tomarle una captura de pantalla, os doy unos segundos. Es una estocástica normal y corriente y el indicador que veis justo debajo, volumen, Basset, Buy and Shell, Momentum, Buy 2TM, del creador Sijion. El indicador tiene 985 seguidores. A día de hoy que estoy grabando el vídeo, posiblemente lo suba hoy mismo. Bien, y vamos a empezar a configurar esto. Vamos a añadirlos en primer lugar. En estocástica le damos un clic y en el siguiente indicador le damos otro clic. Ya lo tenemos en pantalla. Bueno, veis que está todo con unos tonos muy oscuros, además está sin configurar. Vamos a ir paso a paso. Vamos primero con la estocástica o el estocástico. Vamos a la configuración. Aquí los que sois seguidores de los directos que hago diariamente ya sabéis que el estocástico me gusta ponerlo el porcentaje K de un color amarillo. El porcentaje K es una línea y por otro lado está el porcentaje D. El porcentaje K es el más importante porque es el que cruza por encima del porcentaje D. Vale, el porcentaje D lo dejo del mismo color, el fondo lo quitamos, la banda del medio la quitamos, esto lo vamos a poner en 70 y aquí abajo en 30. ¿Veis cómo se ha estrechado el canal? Le vamos a dar unos colores al canal. El superior le vamos a dar un color verde y el inferior le vamos a dar el color rojo. En entrada de datos vamos a cambiar el valor de porcentaje K smoothing de 1 a 3. Así es tal cual lo tengo en la configuración que hago en los directos. Le damos a aceptar y el estocástico ya lo tenemos. Vamos a hacer una cosa antes de nada. Vamos a pasar este indicador hacia arriba de forma visual. Me gusta tener mejor este indicador VBSM encima. Simplemente nos vamos a la flechita esta y podemos desplazar hacia arriba o hacia donde queramos. Ya lo tenemos. Si lo quisiéramos bajar, simplemente le damos a la flechita de abajo. Eso lo podemos hacer con todo, incluso con la gráfica. Bien, vamos a configurar el segundo indicador. Nos vamos a la configuración y simplemente lo que vamos a hacer es en estilo darle un poco de vida a esto, porque los parámetros, las configuraciones, no vamos a tocar nada. Simplemente vamos a darle un poco el color 0, le ponemos el color verde y le subimos la opacidad al máximo. Y en color 1 le vamos a dar el color rojo y le subimos la opacidad. Veis que por defecto vienen ahí con unos colores oscuros que no se identifica nada. Le damos a aceptar y ahora sí, amigos, ahora ya lo tenemos todo configurado. Ahora vamos a proceder a la explicación de la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de vuelta, amigos. Antes de nada quiero decirles algo importante. Esta estrategia la estoy operando en el marco de tiempo de 5 minutos. Los que ya me conocéis sabéis que me gusta mucho operar en 15 minutos. La he estado probando en 15 minutos, pero los resultados no son iguales. En la temporalidad que mejor se ajusta es en 5 minutos, al menos bajo el análisis que yo he hecho. Después vosotros hacéis vuestro propio análisis. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo
un vídeo que os lleva a una hoja de cálculo en Excel para que os la descarguéis y podáis hacer vuestros propios análisis y vuestros propios backtesting. Si tenéis alguna duda o no encontráis el contenido que os digo, dejadme un comentario, pero no os quedéis con la duda. Y si no, ya sabéis que tenemos el grupo de Telegram al que también podéis acceder para cualquier consulta o cualquier aportación. Aprovecho para mencionar que el grupo oficial es el que está en la descripción del vídeo. No intentéis buscar el nombre del canal en Telegram porque os van a estafar, ya que está lleno de canales y grupos con el mismo nombre. El oficial es el link de la descripción, nada más. Bien, ahora sí, como estáis viendo aquí, tenemos por un lado el indicador estocástico, que como muchos ya conocéis nos indica una posible reversión del precio, y para las personas que no siguen los directos os lo explico en un momento. El estocástico lo que hace es que cuando se entrelazan o hay un cruce o intencionalidad de cruce, porque muchas veces sucede antes del cruce, eso nos indica que va a haber o que se estima una reversión del precio. Por eso es tan importante este indicador. Por otro lado, tenemos este indicador especial de TradingView, el volume Basket Buy and Sell Momentum, que como veis lo que nos hace es cambiar de color según identifica una tendencia. Este es un indicador muy parecido a muchos, porque hay muchos muy parecidos, por eso tenemos una doble confirmación con el estocástico. Cualquiera de los dos indicadores por sí solo no nos iba a servir de mucho. Bien, entonces aquí, ¿cómo haríamos las entradas? Las entradas las haríamos cuando el estocástico esté fuera del canal, haya una intencionalidad de meterse en el canal y el indicador secundario nos acompañe también con el color. Me explico. Para hacer una operación en long necesitamos que el estocástico se cruce de abajo hacia arriba. Estáis viendo, la línea amarilla pasa por encima de la roja, por debajo del nivel 30, que es la línea de puntos, y aparte de eso, en el mismo punto o aproximado debería de venir ya el cambio a color verde. Vamos a poner una línea encima, ahí lo tenemos. Vamos a marcar los puntos. Aquí tenemos el estocástico, como cruza y se mete dentro del canal, y aquí tenemos el cambio de color. Entonces aquí sería un buen punto para hacer una operación en long. Bien, vamos a la gráfica, vamos a acercar el gráfico para ver en qué vela entraríamos aquí. Vemos que aquí en esta vela es donde se identifica, entonces hay que entrar a vela cerrada, que sería la siguiente vela. Siguiente vela sería esta, este es el punto de entrada. No me voy a meter mucho con la gestión de riesgo, es algo que explico todos los días en los directos, pero como ya sabéis, yo lo que tengo en cuenta son estas zonas, zona de soporte y zonas de resistencia. Teniendo eso en cuenta, ya podemos colocar nuestro stop loss y nuestro take profit en consecuencia. Lo ideal sería apartarse un poco de la zona de peligro y aquí intentar llevar el profit a la zona de soporte que venimos trayendo en un pasado, ¿vale? Que como estáis viendo es esta, ya que nos va dejando todas estas zonas, con lo cual nuestro punto de salida tiene que ser la misma zona. Esto es una estrategia de análisis técnico. Quien no confíe en análisis técnico no debería de ver estos vídeos. Hay muchas personas que operan otros tipos de modalidad de trading institucional, entre otros, y esto no tiene nada que ver. Vamos a ver un caso contrario, en este caso para hacer un short. Aquí tenemos un cruce del estocástico de arriba hacia abajo, por encima del nivel de 70, adentrándose dentro del canal. Y por otro lado vemos que en el mismo punto aparece el color rojo. Vamos a marcar una línea, como antes. Aprovecho para hacer un breve comentario, y es que nos vamos a encontrar con muchas señales falsas. Hay que tener cuidado. Por eso es importante también, yo aquí no lo he puesto, pero os podéis ayudar de una EMA, por ejemplo, de 100, en este caso, ya que estamos en 5 minutos, para ver la tendencia. Simplemente iríais a indicadores, pondríais una media móvil exponencial y le daríais un valor de 100. En 5 minutos está bien el valor de 100. Un color blanco que se vea bien, a mí me gusta, y grosor al máximo. Sería así de fácil. Y aquí podéis identificar bien las tendencias, saber si estamos en rango, si estamos en subida. Eso nos ayudaría bastante. Bien, vamos a marcar aquí estos puntos, cruce, cambio de color a rojo. Si nos vamos a la parte superior, vamos a acercar la gráfica a ver dónde haríamos esa entrada. Bien, a vela cerrada sería la entrada aquí. Si no nos da tiempo porque no haya cambiado de color, ya sería aquí abajo. De todas formas, entrando aquí o entrando aquí, la operación hubiera salido exitosa. Vamos a tomar ya como ejemplo el más negativo. Vamos a ponernos en el caso de que aquí no nos ha dado tiempo a entrar y la tomamos aquí. Sería una buena entrada de todas formas. Volvemos a lo de antes. Para colocar
nuestro stop loss y nuestro take profit hay que tener en cuenta, como ya sabéis, estas zonas: máximos, mínimos, soportes, resistencias. Si no sabéis nada acerca de eso, debéis de ver los directos que hago diariamente. Nos alejamos un poco de la zona de peligro y aquí dejamos correr la operación. Bien, como ya sabéis, este vídeo no es un consejo de inversión y siempre os recuerdo que utilicéis el contenido solo con fines educativos. Ya dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que la practiquéis lógicamente en cuenta demo. Para eso tenemos el exchange de BingX, para practicar en demo. No tenemos prisa. Antes de pasar a operar con dinero real hay que practicar bien la estrategia, bien sea esta o bien sea otra. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejarle un like y un comentario estarían ayudando a crecer al canal y también estaríais participando en futuros sorteos que voy a ir haciendo periódicamente. Aprovecho para mencionar que podéis entrar en nuestro grupo de Telegram siempre bajo el link que tenéis en la descripción. Ya dicho esto, ahora sí, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, también dentro del grupo de Telegram, y sobre todo, ser felices. Un saludo, amigos.